Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy me encuentro muy contento porque nos acompaña Ramsey, un buen amigo de hace varios años atrás. Yo recuerdo a Ramsey que nos contactó hace yo creo que unos 10 años, cuando él estaba en la Universidad de Arizona, haciendo un estudio, una investigación. Él nos platicará más a detalles acerca del e-waste o la famosa basura electrónica. Entonces andaba aquí en México haciendo varias entrevistas de campo y andaba recopilando información. Nos contactó a través de una buena amiga de Guadalajara para hacernos una visita. Te recibimos hace varios años atrás en las instalaciones de REMSA, ahí de Recicla Electrónicos México. Y desde ahí hemos tenido varias charlas y no hemos perdido ese contacto. Él hoy día vive en Perú, en la ciudad de Lima. Es profesor principal en la Universidad Pontificia de Perú, que él ahorita nos platicará más a detalles. Y hace poco, bueno, hace poco, estoy hablando a lo mejor de 2 años, nos volvimos a encontrar físicamente allá en Mexicali, Baja California, en un evento de reciclaje de electrónicos. Y tuvimos ahí la oportunidad de conversar y de compartir varias experiencias y varios aprendizajes. Pues bienvenido, Ramsey. Me da mucho gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Álvaro. Un gusto el mío, en realidad. Siempre ha sido grato conversar contigo y siempre ha sido grato visitarte en México, ya sea en Querétaro o en Mexicali. Eh, Recuerdo hace 10 años, más o menos, sí, 10 años, que los visité y fue bastante impresionante ver sus instalaciones, pero sobre todo la idea que hay detrás de la empresa. No suelo hablar bien de las empresas, pero hay que hacerlo cuando corresponda y me gustó mucho esa idea de ir más allá y esa mentalidad de emprendedor y de querer hacer más con los supuestos residuos que tienes, porque fuiste claro tú y tus socios y la empresa, todas las personas que trabajan contigo, en darse cuenta que están lidiando con un recurso. Y eso es muy interesante y que se perfila muy bien con lo que vamos a hablar hoy día de economía circular. Entonces, la primera gran noticia es que nosotros en Latinoamérica, y tú eres el ejemplo, ya hacemos economía circular desde hace muchos años atrás. Así Y hay que es. reconocerlo. Entonces me he saltado, pero quería ahora hacer una breve introducción de lo que soy, que es lo que me pediste. Soy profesor de la Universidad Católica del Perú, profesor principal, antes investigador en Arizona State University, en donde hice mi maestría y doctorado, y en donde comencé a trabajar ya hace casi 15 años en este mundo apasionante, porque es apasionante y realmente me encanta poder seguir hablando de esto, de los residuos electrónicos o recursos electrónicos, podemos llamarlo así. En ese momento, cuando fui a visitarlos, el objetivo principal era entender un poco el flujo de electrónicos usados, la cadena inversa de suministro, y así poder entender qué estaba haciendo México en ese entonces, obviamente también Estados Unidos y Canadá, con relación a los electrónicos usados. Y fue así que pude visitarte y tuve la suerte de visitarte. Yo visité primero Ciudad de México y de Ciudad de México recuerdo ir con un amigo, un gran amigo ahora en ese momento, fue una persona que me ayudó a trasladarme. Viajamos unas horas de Ciudad de México a Querétaro y fue, digamos, una recepción muy buena. Abrieron las puertas de su empresa y ayudaron mucho con este proyecto para por lo menos poder entender las buenas cosas que se hacen en este mundo. Actualmente sigo trabajando en el mundo de electrónicos usados, de e-waste, de RAE, de WI, como quieran llamarlo. Ya de alguna manera haciendo cosas más vinculadas a lo que pasa en el Perú, pero también
estamos trabajando, bueno, ya hemos cerrado este proyecto que hicimos en Mexicali y estamos trabajando en un artículo que espero pronto podemos publicar con relación a sistemas de manejo de residuos electrónicos en Mexicali. Súper, qué padre. Muy interesante. Pues mira, Ramsey, a mí me gustaría que nos platicaras cómo inicias en este tema, cómo te involucras, porque tú traías ciertas ideas y por algún lado tuvo que surgir esta inquietud. No, excelente la pregunta porque me hace recordar muchas cosas bonitas. Yo llego a Arizona State University por destino, de alguna manera, ¿no? Yo había aplicado a otras universidades y de alguna manera, por el destino, llego a Arizona State University. Había un primo que vivía ahí, el cual de alguna manera me apoyó en los primeros meses de mis estudios de posgrado, ¿no? Él fue una de las razones por la cual fue. Y, digamos, en ese periodo de tiempo, Arizona State comienza a contratar algunos actores importantes en este mundo de la ecología industrial, de la ingeniería sostenible, y los que fueron mis asesores. Y de alguna manera también, antes de yo conocer al que fue mi asesor y gran mentor en este mundo, con un grupo de amigos, de 4 amigos, y después se reduce el grupo a 3, comenzamos a decir, ¿qué podemos hacer aparte de nuestra investigación doctoral? Y surge la idea de investigar en el mundo de residuos electrónicos. Entonces comenzamos a trabajar en ese tema de manera muy independiente. Y recuerdo una vez que invitamos a una reunión a un tal Eric Williams, que era un profesor nuevo, ¿no? Entonces era muy gracioso porque Eric Williams era una persona que tenía una trayectoria muy importante en el mundo de e-waste. Había escrito el libro Computadoras y el ambiente y había escrito este artículo científico que hablaba de los impactos ambientales de los IC, ¿no? De todo Los componentes electrónicos. Sí, y específicamente todo el wafer, ¿no? Todo el wafer que hay en todos los electrónicos, ¿no? Entonces, era los semiconductores en realidad, ¿no? Entonces, era muy gracioso porque nosotros les hablábamos de este proyecto y yo no tenía idea de quién era. Entonces, resultó ser una eminencia en el tema y resultó ser la persona que nos guía en realidad en este mundo. Y fue muy, digamos, una oportunidad perfecta para mí. Yo ya estaba apasionado con este tema de la cadena inversa de electrónicos y tuve la suerte de estar con Eric Williams y también con Braden Allenby, que era una persona que había trabajado en AT&T en todo este mundo de lo que es la ecología industrial y un mundo, y en esa época, estoy hablando hace más de 20, bueno, cuando Braden Allenby trabajaba en AT&T era más de 25 años probablemente. AT&T, a través de su oficina, ya hablaba de teleworking, ¿no? Hablaba del trabajo virtual, ¿no? El trabajo en casa. Y es muy gracioso porque yo en sus clases y a través de todo la transmisión de conocimiento, él nos contaba de eso hace muchos años atrás y hoy en día lo estamos viviendo muy fuertemente, ¿no? Entonces es muy gracioso cómo todo se vincula. Entonces, de esa manera entramos al mundo bueno, yo entro al mundo de residuos electrónicos, ganamos un proyecto de NSF, de National Science Foundation, con el profesor Eric Williams y Braden Allenby, y mis 2 colegas, Min Su y John Bao Kim. Y ahí comienza todo. Ahí comienza todo, comienzan los estudios en Perú, comienzan los estudios en México, en Estados Unidos, en India, y comienza esa pasión que todavía mantengo. ¿Iniciaste tu maestría también ahí en State University? Sí, yo comienzo como buen latino en ese momento, entro con la idea de hacer la maestría. Voy, digamos, con poco dinero y en realidad solo podía financiarme los primeros 6 meses, por eso hablo de un poco latino. Pero después las cosas van surgiendo porque surge de alguna manera una beca que gano a través del profesor Crittenden,
Y después de 1 año y medio surge este proyecto que es el que me financia no solo en mis años posteriores al doctorado, no solo durante mi doctorado, sino un par de años posteriores al doctorado, cuando ya trabajaba como profesor research assistant, ¿no? Ok. Y digamos, muy interesante toda esta historia en realidad. Mira, entremos a materia. Por ahí te voy a poner el contexto. Hemos venido hablando en los últimos episodios. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Arturo Gavilán del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que estoy seguro que lo conociste en algún momento. Él nos estuvo hablando del impacto que se tiene, ¿no? De los estudios, los diagnósticos que ha hecho México. Lo poquito o mucho, no sabemos, pero nos habló de esa parte. Y luego pusimos esta otra parte complementaria de entrevistar a Edgar González, que es un oficial de programas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, que en México llevan desde el 2016 con un proyecto de residuos COPS, que son los contaminantes orgánicos persistentes, y ahí están incluyendo una de las líneas es el e-waste, ¿no? Sobre todo el tema del plástico y las tarjetas electrónicas, que es donde vienen los COPS. Y yo me di a la tarea de contactarte porque yo quería complementar esta visión, ¿no? Del lado gobierno, del lado de organismo internacional, con la parte de academia. Y no hay, esa es la realidad, no hay muchos académicos que estén trabajando el tema de e-waste, al menos en América Latina. No dudo que en Europa haya muchísimos, y en Estados Unidos, y en Canadá, pero yo quería tener a alguien que tiene la misma visión y que ya probaste tú al estar en Estados Unidos, cuál es el estatus de allá. Al conocer México, al investigar México, te dio también una visión interesante, y hoy día que tu residencia es Perú y que también Perú está viviendo sus propios procesos en el tema del e-waste, pues eso te da diferentes perspectivas. Entonces de ahí el interés mío de que hacer más nutrida nuestra conversación y complementar a nuestro auditorio con otra visión, ¿no? La visión de un investigador que es, parte de su crecimiento y desarrollo ha sido con este tema. Entonces, ¿qué aprendizajes te ha dejado esto? O sea, del e-waste, más que saber que el e-waste es tal cosa, ¿qué es lo que has podido visualizar, Ramsey? Como si compararas en las diferentes situaciones en las cuales has estado. No, excelente, Álvaro. Bueno, y mucho he aprendido y mucho he aprendido también de mi trabajo de campo en México, ¿no? He visto, digamos, que es una gran oportunidad para muchas personas y a veces obviamos que le estamos quitando una oportunidad a esas personas cuando queremos regular el sistema. Entonces, si bien hay claros impactos ambientales y a la salud pública relacionados con algunas prácticas, no todo es triste. Yo creo que hay mucho más cosas positivas. Y un tema también que es importante es mencionar de que nosotros como sociedad debemos alentar esas cosas positivas. Entonces, en este mundo del e-waste y relacionado con lo que pasa en Latinoamérica y en otros países del sur global, es importante reconocer que, como dije al inicio, nosotros ya hablamos de economía circular porque ya hacemos economía circular muchos años atrás. Muchos, es prácticamente algo que tenemos en nuestra sangre, ¿no? Sangre latinoamericana. Y nos olvidamos a veces, porque pensamos que este es un nuevo concepto. No es un nuevo concepto. Es algo que nosotros ya hacemos a través de la reparación, del mantenimiento, el reuso. Toda la idea del repurposing. Yo me acuerdo que tú me comentaste hace 2 años esta nueva tienda que tienes que de alguna manera juntaba partes de diferentes electrónicos o artefactos que entraban a Remsa y que tú les dabas una nueva vida porque eran cosas que podían ser usadas para todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas positivas que debemos mantener y no debemos caer en el juego de que nuestras reglas, nuestras legislaciones se basen en
de alguna manera una mirada externa y un ejemplo externo que es muchas veces el que traemos, este ejemplo del norte global. Entonces, por ejemplo, una vez estaba en Iztapalapa, en la colonia Renovación, que ustedes bien conocen, y estaba haciendo investigación, ¿no? Parte de la investigación es pasearse con un auto y ver todo lo que pasa, que es sumamente divertido. Y en eso veo un gran letrero. Esa es la colonia, para dar un poquito el contexto. Hace un par de años, o no sé, unos 3, 4 años, salió un reportaje de una revista americana donde visitan esta colonia que está, pues no muy lejos de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal y de otras secretarías, pero ahí es como la colonia donde llegan los electrónicos y tú no lo vas a poder complementar porque tú lo visitaste físicamente y la gente de manera informal hace recuperación de partes de electrónica. Sí, y esto está también vinculado con un gran relleno sanitario que, bueno, un botadero que ya está cerrado, que era de alguna manera el que hace que surja esta colonia y vinculado también con una figura, digamos, muy conocida, no necesariamente siempre de una manera positiva, que es el rey de la basura, ¿no? Que ustedes bien saben, ¿no? Entonces, yo lo que quiero rescatar, Álvaro, es las cosas positivas. Entonces, yo sí veo muchas cosas positivas en lo que hacemos en Latinoamérica a nivel recuperación de partes, recuperación de metales, de materiales. Y lo que quería resaltar ahora era de que cuando estaba en este carro, había un letrero que decía, compro cobre con forro o sin forro. Entonces, era muy gracioso porque tú sabes muy bien que uno de los grandes problemas ambientales relacionados con la cadena inversa de suministro de electrónicos es la quema del cobre aislado con plásticos, ¿no? Y la generación de dioxinas y furanos. Pero en este local había la opción de no quemar, porque ese letrero claramente lo que transmitía era, bueno, si no quieres quemar, no lo hagas. Entonces es muy importante ver cómo sí hay también, de alguna manera, acá una opción de mantener, digamos, un sector que trabaja y que tiene una oportunidad en ese trabajo y evitar los impactos ambientales, ¿no? Y era muy gracioso porque digamos, si tú quieres realmente hacer que esta cadena de suministro sea dinámica y de alguna manera preservar las oportunidades que tiene sin generar impactos, puede suceder de una manera muy fácil como la que les comenté. Otro ejemplo era de que mencionaste Guadalajara. Fuimos a Guadalajara también y fuimos al centro de Guadalajara y entré a estas tiendas donde reparan todo. Y había una tienda, o sea, era un local que era obviamente, o el señor era dueño del local o pagaba un alquiler, en donde había, la imagen era increíble, porque era todo parte de estéreo, o incluso estéreos, amontados en este local. Y la pregunta era, esto no puede ser chatarra, porque no lo vas a amontonar en un local tan bonito, porque era un edificio, ¿no? Entonces le pregunto al dueño, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, y el dueño con una gran sonrisa me dice, esto es de alguna manera todos mis activos, todo esto que ves voy a poder utilizarlo para poder reparar cualquier cosa que venga. Entonces, y eso estoy hablando del 2010, ¿no? Entonces hay digamos, una importancia o una significancia de lo que es el mundo de la reparación y mantenimiento que obviamente está enlazado con esta economía circular. Entonces, yo creo que hay muchas cosas positivas que no debemos perder. Y sí, hay que mitigar de alguna manera las cosas negativas. Hay que apoyar también a la empresa formal que trabaja con unos volúmenes diferentes y con una conexión con empresas más grandes, que también es importante hacerlo y que también, como bien lo haces tú, podría darle otra opción a ese usuario residencial a nivel sus diferentes puntos de colección o actividades que hagan que de alguna manera, que garanticen que las personas tengan un camino para lidiar con este residuo electrónico, ¿no?
Entonces, yo creo que hay muchas cosas positivas, Álvaro. Creo que me he expandido con mi respuesta, pero No, es muy interesante. Cuando estuviste en Estados Unidos, ¿cuál crees que sean de las principales diferencias entre lo que están haciendo allá y lo que pretendemos hacer en Latinoamérica? yo creo que Estados Unidos siempre va a mirar más a la mecanización y creo que una gran ventaja que tenemos nosotros, que lo tenías tú cuando fui a visitarlos, era el poder desmantelar todo manualmente, ¿no? Está demostrado que el desmantelamiento manual genera un porcentaje de recuperación de materiales mucho más alto. Y algo mucho más importante que tú lo tienes muy claro es que también podríamos tener la opción de recuperar partes que podrían ser usadas no solo para arreglar el mismo dispositivo, sino para hacer otros, ¿no? El tema de repropósito, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran ventaja que tenemos. Eh, algunos podrían hablar que es una ventaja que está enlazada con la mano de obra más barata que tenemos, pero creo que hay mucho más cosas detrás. Digamos, en esa época también el mundo de la reparación y mantenimiento no era un mundo que era visto con mucha importancia. Hoy en día hay mucho más, de alguna manera, presión social para que, digamos, páginas web como iFixit puedan, de alguna manera, tener los manuales de muchos electrónicos en la web, incluso tener tutoriales o ejemplos que te ayuden a refaccionar o reparar cualquier equipo electrónico. Entonces, creo que el mundo está avanzando en ese sentido, pero nosotros como región, a comparación con países como Estados Unidos, tenemos más claro ese mundo de reuso, de reparación y mantenimiento que creo yo es bastante beneficioso. Yo platicaba y que hoy día estamos viviendo como una guerra con varias batallas que se viven todos los días, empezando en Europa, donde se está regresando a la tendencia de reparar, de darle mucha difusión, de darle mucho empuje, de volver a generar esos clubes de reparación, esos clubes donde le llaman estas librerías de herramientas, ¿no? Que te pueden prestar o te pueden rentar, ir cambiando modelos económicos donde en Europa al menos están lidiando país por país, pero como comunidad europea, tratando de que las marcas garanticen el libre uso de instructivos, ¿no? El tener acceso a refacciones durante cierta cantidad de años, a considerar, y aquí es donde meto ya el tema, diseños basados en una economía circular, porque hoy día la generación de empleo para hacer una reparación es más difícil automatizar. Entonces ahí generas empleo, generas derrama económica, son empleos mejor pagados, con la gente que tiene habilidades para reparar o conocimientos para reparar. Entonces, creo que viene un impulso muy interesante que eso nos va a traer batallas en otros países, como ahorita en Estados Unidos, que hay por estado, han ido votando donde sí van a apoyar el tema de la reparación y donde no, las marcas no están permitiendo eso, pero al final creo que va por el bien de todos y por el bien del medio ambiente y por el bien de que vivimos en un planeta finito, de recursos finitos. Es inviable e inconcebible seguir mandando cosas a un relleno sanitario, si bien nos va, porque mucho de esto terminará en un tiradero clandestino o terminará en el mar o en los lagos o en países como China, que ya cerró sus fronteras, pero ahora ya de China se saltaron a Vietnam o se saltaron a Indonesia. O sea, siempre están buscando alternativas, ¿no? India también está en proceso de cerrar sus fronteras a todo este tema de basura, pero bueno, Pakistán está recibiendo mucha de esa basura, entonces va a ser insostenible, ¿no? Como ha pasado en África, en esas imágenes y esas fotografías, que yo siempre les digo, nos espantamos de eso, pero aquí en México, en varios estados, en varias ciudades, existe eso, existe ese trabajo. Yo no tengo nada en contra de esas personas, que al final es un trabajo decente, siempre y cuando sepan que lo que están haciendo o hasta donde llega su proceso sea que no nos dañe, porque si nos daña es lo mismo, o sea, al final todos la vamos a pagar, ¿no? La gente cree que el humo que se genera en África
o en la India no nos va a llegar, claro que nos va a llegar. O sea, los microplásticos hoy día ya están en todas las partes, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál sería tu opinión? Porque en México y en Latinoamérica, incluyendo Perú y todos nuestros países, los latinos siempre hemos reparado cosas. Es más, ni sabíamos que a veces tenemos prohibido que no lo podemos reparar porque estás violando temas de patentes o derechos de autor, porque esa ha sido nuestra cultura. De hecho, nos quitaron esa cultura porque nosotros reparábamos pues, desde los zapatos, ¿no? Las tapas de los zapatos, el coser el botón de una playera, o sea, el cierre, ¿no? Y en otras culturas es, oye, se descompuso el cierre, ya no sirve la ropa. Entonces, muchos de esos lugares o tiendas o centros de reparación desaparecieron y hoy día están volviendo a renacer, pero se encuentran que ahora hay legislaciones donde hay que ser cuidadosos hasta dónde sí puedes reparar o no puedes reparar o hasta dónde en verdad le estás metiendo algún tipo de transformación a los equipos. No sé ahí cuál sea tu sentir de lo que has escuchado, de lo que has investigado. Sí, bueno, ya sabes que yo soy políticamente incorrecto generalmente. Bueno, todo lo que dices tiene mucho sentido, yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Digamos, soy de las personas que siento que debemos darle una voz a estos pequeños pepenadores, cartoneros, recicladores, como queramos llamarlos, porque salvo en México, en la época de la red de la basura, nunca han tenido una voz, ¿no? Y digamos, acá hay cosas positivas y negativas de lo que acabo de decir, pero cada vez que hablamos de regulaciones, legislaciones en el tema de la cadena inversa de electrónicos, obviamos a este sector. Entonces, yo creo que, como tú bien dices, hay que cortar todo problema que pueda generar un impacto ambiental o un impacto a la salud pública. Pero hacerlo no significa tener un policía detrás, ¿no? Que lo exija con estas políticas de comando y control. Creo que hay que ser creativos, flexibles y saber vincular a este sector con el sector formal sin que esto genere impactos. Y se puede lograr. O sea, el ejemplo de México, la colonia de Renovación, con esos cables, es el ejemplo a seguir, porque tú estás demostrando que puedes vincular el desmantelamiento manual de un electrónico sin quema de cables con una persona que acopia y finalmente vende a un formal. Podría ser el que acopia el formal o podría ser el que finalmente recibe el formal. Obviamente acá estoy obviando temas que están relacionados con los robos de cables, de cobre y cosas por el estilo que digamos ahí hay que pensar en otras soluciones, pero lo que quiero decir es que no podemos hacer reglas obviando a la parte más débil. Luego mencionas un tema importantísimo, ¿no? De todo este mundo de reparación y mantenimiento que está enlazado con lo que somos como cultura, con lo que somos como Latinoamérica. Latinoamérica es exactamente eso, y son cosas que no debemos perder. El mundo, digamos, desarrollado lo está volviendo a hacer, como bien dices, pero espero de que nosotros no estamos en retroceso en este tema. Yo creo que hay que mantenernos en este mundo de reparación y mantenimiento y saber qué es lo que vale la pena reparar y qué no, porque también si hablamos de la herramienta análisis ciclo de vida, hay en algunos casos en donde el continuar con un reuso no necesariamente trae beneficios. Pero si hablamos de un zapato, obviamente que sí. Si hablamos de un mueble, obviamente que sí. En muchos electrónicos también. Entonces hay que ver ese tema y propiciar de alguna manera la extensión de la vida de uno de alguna manera, productos que tenemos, ¿no? Porque finalmente no podemos caer en este mundo que ha sido de alguna manera, o esta mentalidad que ha sido de alguna manera adoptada por nosotros, en donde debemos comprar como locos y desechar lo que supuestamente
no sirvo o ya es antiguo porque no va de la mano con la moda. Entonces, creo que esa cultura no nos hace nada bien como sociedad, no nos hace nada bien como planeta, y creo que hay mucho valor en esta idea de economía circular, que si bien tiene algunos defectos, creo que hay puntos fuertes muy claros que debemos seguir abordando. Eh, Quería cerrar un poco ese comentario diciendo algo. Yo me siento afortunado por vivir cerca de una persona que hace reparación de zapatos. Y no es broma lo que te digo, digamos, yo vivo a 2 cuadras de una tienda que repara zapatos y me siento afortunado. Suena tonto, pero hay mucho digamos, si lo analizamos con cuidado, hay bastante en esta anécdota que estoy contando, ¿no? Yo creo que no hay que perder esa oportunidad de poder extender la vida de los productos que tenemos, porque los beneficios muchas veces ambientales son bastante grandes. Yo creo que es parte de esa filosofía de cada persona y es lo que tratamos de trabajar día a día. Nosotros como latinoamericanos, como hay una frase, ¿no?, muy conocida de la necesidad agudiza el talento, la prosperidad lo limita. Entonces nosotros decimos, oye, ya compré en este caso este electrónico, me costó caro, ¿de qué manera, si ya no sirve o ya no funciona, de qué manera lo voy a reparar? ¿Cómo voy a investigar en YouTube a ver si hay algún video, un tutorial? ¿Voy a conseguir una refacción aunque no sea original? O sea, es parte de nosotros abrir las cosas y ver qué podemos hacer y qué viene después. Si ya no lo logré recuperar o reparar, ¿cómo lo puedo reusar en otra cosa? Entonces, mi esposa siempre me comenta eso porque dice, es que no marches, tú tienes ropa desde antes de casarnos, o sea, y la usas y tenis y cosas que difícilmente la gente hace, pero digo, es que si sirve, no entiendo por qué, o sea, mi lógica está muy clara, o sea, si sirve y se puede reparar, no importa. Entonces, creo que esa toma de conciencia, aunque va muy en contra de lo que hoy día vemos en toda la publicidad, y ya ni siquiera voy a decir la tele, porque ya cada vez menos gente ve la televisión, realmente todos son o redes sociales o temas de Netflix o Amazon. Eh, Creo que hacia allá va el espíritu de consumo, pero yo algo que platicaba hace también un tiempo es que cada vez las nuevas generaciones van a estar apegadas menos a los electrónicos, porque nosotros a lo mejor somos los últimos que sí vivimos con dolor el hecho de ahorrar dinero para comprarte tu primera laptop, ¿no? O tu primer smartphone. Y lo apreciabas así como decir, no, esto me tiene que durar porque me costó caro. Hoy día las nuevas generaciones viven con tantos electrónicos a su alrededor y están cambiando continuamente sus cosas sus electrónicas que ya no tienen ese apego. Y no quiere decir que no les haya costado, porque aunque ha bajado el costo de los electrónicos considerablemente, la gente es parte de tu identidad. O sea, el teléfono lo usas más que cualquier cosa en tu vida. O sea, así a ese punto. La gente que trae un smartphone, no sé, o sea, son tantas las horas que convives con ese teléfono Sí. que para ellos es tu herramienta, es tu acompañante, porque a donde vas, a lo mejor se te olvidan las llaves, pero no se te olvida el teléfono. A ese grado me ha tocado ver personas. Entonces, pero sí creo que viene un poquito más esa tendencia y ahí es donde conecto con el tema que ya hemos conversado. La pandemia ha traído un incremento en el consumo de los electrónicos. Eso por un lado, y lo pongo así tal cual. Pero no necesariamente ese incremento de consumo ha traído un incremento en el reciclaje de los electrónicos. Porque así como entran electrónicos a casa o a oficina, nuevos para complementar actividades, no sabemos dónde están terminando porque hoy día no hay estrategias funcionales. Resulta que antes del COVID, la gente decía, oye, puedo ir a un evento masivo de acopio en un centro comercial a dejar los electrónicos. Oye, ahorita no hay eventos masivos, están prohibidos. Bueno, voy a ir a un centro de acopio a dejar los electrónicos. No, los centros de acopio están cerrados porque no se está dando prioridad a eso, la gente no debe salir, o los horarios del centro de acopio no son compatibles.
o no tienes coche y es complicado ir en transporte y empiezan muchas cosas. Entonces, hoy día nosotros algo que yo he tratado de dedicarle mucho tiempo es entender, se puede decir, esa psicología de nosotros como personas. Es, ¿qué me motiva? O sea, a ser parte, porque cuando veo un video y veo que los electrónicos, los daños ambientales, y logras capturar a alguien que ese video le haga clic en su cabeza y diga, ah, ok, a ver, voy a ver en mi casa qué tengo, porque todos tienen, ¿no? Les digo, en tu closet, en tu cajón vas a encontrar cargadores, abres tu closet y encuentras una impresora, abres un armario y encuentras una laptop o una computadora. ¿Cuál es el detonante para que esa persona diga, ok, los voy a sacar? Pero una vez que los saca, es qué hago con ellos. Y si ese qué hacer con ellos significa, es que tengo que manejar al otro lado de la ciudad para ir a dejarlos y no me van a dar nada, no. Oye, ¿por qué no los vendo? Y trato de venderlos, pero resulta que hoy día los electrónicos son tan baratos que pues ya lo que yo lo quiero vender nadie me lo quiere comprar, o son equipos ya obsoletos que ya no se conectan o ya no tienen la velocidad o ya no son compatibles para los programas que hay que descargar. Oye, ¿y qué tal si al señor que pasa por la casa y me da 5 pesos? Pues sí, pero luego me lo encuentro en el próximo lote baldío y me encuentro las carcasas de plástico y me estoy quejando de los incendios o me estoy quejando de las inundaciones por las lluvias porque se llenan los drenes de basura. Bueno, lo voy a mandar a la basura normal, ¿no? Al camión de la basura, que en teoría, al menos en México, el camión de la basura no debería recoger ese tipo de equipos. Y así, o sea, yo trato de entender, no yo mismo, porque al final yo estoy muy influenciado por la labor diaria que hago, pero trato de meterme en la cabeza de otras personas con las que platico y decir, bueno, ¿cuál sería tu motivación? Porque cuando les platico la problemática, cuando les enseño algún video, dicen, tienes toda la razón, yo quiero hacer algo, yo quiero ayudar. Pero cuando ven que es tan complicado, porque no hay una manera de que sea sencillo, o sea, la gente quiere que sea sencillo y que no cueste. Eso, híjole, está complicado, no sé. ¿Tú qué has visto en esa parte de nuestra psicología como personas? Porque aquí ya entra un tema fuerte, ¿no? Que es nuestra motivación. No, digamos, todas las reflexiones que estás trayendo a esta discusión o conversación son interesantísimas, ¿no? Y por eso siempre me encanta conversar contigo, Álvaro. Eh, Antes de comenzar un poco con mis respuestas, me encantó ese refrán de la necesidad y la prosperidad. Me parece sumamente fuerte y de alguna manera refleja mucho lo que nosotros como Latinoamérica hacemos o hemos hecho para poder de alguna manera sobrevivir o incrementar nuestro bienestar con poco, ¿no? ¿Te acuerdas que hablé de este grupo de amigos que nos juntamos para trabajar en este mundo de e-waste? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que planteamos, y fue el primer artículo científico que escribí, digamos, como primer autor, fue el e-market for e-waste, un mercado, digamos, en Internet para lidiar con el qué hacer con estos equipos. Y es algo que tú ya has implementado. Hace un año, de repente me mandaste un video de algo muy similar. Después hay otro artículo en donde analizamos para el norte de México un poco las decisiones que tomaba la persona a la hora de alguna manera de decidir qué vas a hacer con el electrónico. Y también tengo una anécdota que contarte en ese sentido. Entonces, la primera pregunta o comentario que quiero hacer está relacionado con cómo garantizar que esa persona, al final cuando de alguna manera declara como obsoleto el equipo, que podría ser obsoleto para él, pero no para otros, cómo garantizar que ese equipo vaya por un canal adecuado, ¿no es cierto? Y no se quede en el closet y de alguna manera tenga un canal que revalore un poco el producto o por lo menos los materiales, ¿no? Entonces, lamentablemente, creo que siempre la solución es
facilitarle la vida a esta persona. Entonces, hacer que esta persona no solo conozca las opciones que tenga, sino de alguna manera que el proceso sea muy simple para que a la hora que tome la decisión pueda simplemente, digamos, usar una app o el internet o cualquier sistema fácil para conectar a esa persona con el encargado, el intermediario, que no solo garantice buenas prácticas, sino también garantice diferentes opciones con relación a qué hacer con ese electrónico. El problema, como tú bien dices, es que estás en un mercado muy volátil, en donde los precios de los diferentes metales y partes suben y bajan, ¿no? Muy rápidamente. Entonces, en algunos casos podrías tener una pequeña ganancia, en los otros casos no. Entonces, creo que hay que ser creativos y flexibles a nivel, ya no de empresa, sino a nivel, digamos, región o país o estado, para estudiar claramente este tema y garantizar que procesos simples que conecten al usuario con el intermediario o encargado del fin de uso de estos electrónicos, que esa conexión sea beneficiosa para ambos, ¿no? Porque obviamente una empresa como Remsa tiene que ganar dinero, ¿no? Porque no es una empresa que va a vivir de las gracias y de los likes en Facebook, o digamos, va a vivir evidentemente de las utilidades, y eso es, por eso es una empresa, obviamente, ¿no? Entonces, en algunos casos, como bien dije, hay una ganancia, en muchos otros no, y hay que buscar una fórmula en donde finalmente podamos crear un sistema ágil, simple y a la vez un sistema que no trabaje a pérdida, ¿no? Entonces, en esta propuesta, tú bien sabes que en muchas partes del mundo, cuando compras un electrónico, tú ya estás pagando una especie de fee que puede ser visible o invisible. Entonces, la propuesta de este e-market for e-waste, que era una propuesta para Estados Unidos, era de que ese fee que estabas pagando o ese dinero que estabas pagando como consumidor se conecte con este fin de uso y con estos canales de fin de uso para garantizar que por lo menos esta transacción sea beneficiosa económicamente. Entonces, yo como usuario podría conectarme con esta aplicación o con esta plataforma en la web para buscar a una persona o una empresa que pueda de alguna manera garantizar un fin de uso de este electrónico, ya sea por el reuso o reciclaje, y de alguna manera que ese pago que hice inicialmente, de alguna manera se canalice de esa manera. Entonces, es simplemente una idea, pero a lo que quiero ir es de que si el usuario no tiene esta facilidad, difícilmente vamos a encontrar rutas adecuadas. Entonces, el pepenador o esta persona que hace colección de electrónicos en las calles, es esa facilidad. Y cuando yo dije antes, hay que, digamos, tener sistemas creativos, tener sistemas que no los excluyan, pero a la vez mitigar los impactos ambientales, es ver cómo podemos enlazarnos con estas personas que ya están haciendo un trabajo importante. Yo sí creo que están haciendo un trabajo importante en toda Latinoamérica, ¿no? Y la pepena es algo que no nace en este siglo, es algo que está vinculado con el imperio azteca, y tú bien lo sabes, ¿no? Porque la palabra viene del idioma que utilizaban hace mucho tiempo atrás. Y tenemos un grande como Martín Medina, un mexicano que ha estudiado bastante bien este tema, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir es que debemos ser flexibles y creativos y buscar lo mejor de todo lo que hacemos. Pero buscando eso mejor, garantizar que, como bien dices, esa carcasa no termine en el mar, que esa carcasa no termine siendo quemada. Y para eso nuevamente hay que ser creativos. Entonces, uno de los trabajos que impulso mucho estos puntos de colección, en donde se garantice que los informales puedan entregar todo el equipo
y valorar esa entrega económicamente sin que finalmente la suma sea una pérdida para estos puntos de colección. Es algo que podemos hablar más adelante si quieres, pero creo que está vinculado con esta creatividad y flexibilidad, ¿ya? Entonces, el app que me enseñaste hace poco, no sé en qué estado está, me gustaría saber más adelante, es exactamente, responde a tu gran interrogante, y sé por qué lo has hecho, porque tú eres una empresa que evidentemente está buscando sobrevivir en algunos casos, ¿no? Entonces, esa idea, creo yo, es una buena idea, y si de alguna manera no ha sido próspera, buscar la manera en que pueda mejorarse. De hecho, la parte que se busca es que sea sostenible. O sea, las empresas, al menos en México, imagino que en muchas partes de Latinoamérica, no estamos acostumbradas a que el gobierno nos dé ni fondos internacionales, ni organismos, ni donaciones. Es de qué manera, y ahí me he rodeado de un equipo de personas muy talentosas y comprometidas y apasionadas, igual que yo en el tema, para cómo hacer más innovadora la organización, cómo poder hacer una mejor valorización, cómo encontrar mejores métodos para que, por ejemplo, hoy día esta app o esta plataforma, ¿no? Que hablas, Junta, Entrega y Recicla, que está activa y ha sido una herramienta muy útil durante la pandemia porque al final no requería ni eventos, no requiere que vayas a algún centro de acopio, lo puedes hacer el sábado a las 9 de la noche o el domingo a las 6 de la mañana, no hay hora, tú puedes definir a qué horas te haces cargo de tus electrónicos. Lo que estábamos viendo es que nosotros como latinoamericanos, uno, no lo visualizamos primero eso que es un servicio, y el servicio, pues de que vayan a tu casa, de que obviamente no uses tu coche, no uses tu gasolina, eso te trae en teoría un bienestar, y ese bienestar va a costar. Entonces, durante estos años nos hemos dado la tarea de cómo encontrar la forma de que el usuario no pague. El usuario, el consumidor que dice, sí, tengo una caja llena de electrónicos desde hace un año ahí y se sigue haciendo más grande, pero no encuentro una alternativa viable en mi ciudad o en mi estado. Y entonces decir, oye, aquí está esto, pero al momento que preparan su caja, meten sus electrónicos, y ven que te cuesta el que vayan a tu casa a recogerlo o a tu oficina, ahí es cuando ya se pierde el encanto, ¿no? Y dices, Claro. bueno, pero por qué te voy a pagar? Y realmente no me están pagando, se están pagando un envío o un servicio de paquetería para que esos electrónicos no sea trabajo para ti y llegue a la empresa. Hoy día lo que está haciendo REMSA a través de EcoMakershop, que es nuestro laboratorio de innovación en economía circular, es de qué manera podemos valorizar mejor y hacer más eficiente la organización que me permita a partir de finales de este año, principios o lo que sea 2021, poder nosotros costear los envíos de las personas para que no les cueste. Pero ahí va a venir la otra interrogante de que ahora que ya está el envío incluido, la gente, como buen humano que somos todos, es, ¿y qué me vas a dar? ¿No? Porque pues te lo estoy regalando. Ese es el concepto de la gente. Y entonces ahí nuestra tarea es hacerles ver que más que darle a ellos, estamos haciendo accesible muchas refacciones, muchos componentes a precios muy económicos para salvar otros productos, que estamos teniendo un impacto positivo en el área de educación, en el área de mecatrónica, en el área de electrónica, en el área de robótica, haciendo accesible materiales como motores, engranes, fuentes, sensores, bandas, tornillos, estructuras, baterías, que sirven para desarrollar prototipos, que sirven para hacer proyectos escolares. Nosotros traemos un programa de donación a escuelas a este tipo de carreras, porque sabemos que los chavos están recibiendo mucha educación teórica, pero muy poco práctica, porque en sus laboratorios no tienen los materiales, porque las escuelas no tienen los presupuestos para estos materiales. Entonces, no nada más es el impacto de salvar cosas para que no terminen en la basura, que es un impacto ambiental muy interesante, o que quede en un lote baldío o en un dren,
sino toda esa cadena positiva y poco a poco lo estamos logrando transmitir ese mensaje. Obviamente, al tenerte a ti como invitado y a otras personalidades, dan eco de que lo que se pretende, porque al final es una hipótesis, o sea, yo tengo que cuidar que esta hipótesis sea efectiva, porque si no la empresa desaparece. O sea, Claro. y esto que logramos puede llegar a ya no pasar y ya no suceder. Entonces, es ir generando cambio, porque yo siempre he dicho, hay basura electrónica para todos los que quieran hacerlo. Están cordialmente invitados, pero la idea es que lo hagamos de manera correcta, ¿no? Sí. Y bueno, y digamos, yo creo que lo que estás haciendo, tú y con todos los colaboradores están contigo, es vital, es importantísimo. Está generando esa transición y creo que con solo el tiempo te va a dar la razón, ¿no? Es un proceso que tú muy bien lo sabes, es un proceso lento, pero creo que en algún momento va a comenzar a calar, ¿no? Yo creo que todo lo que has dicho con relación a esos beneficios que van más allá del tema económico, creo que la gente los va a apreciar tarde o temprano. Y lo más importante es procurar que empresas como la tuya no, digamos, sigan parados, sigan de alguna manera en una buena posición en esa transición, porque creo yo es la solución que está relacionada con lo que dijiste antes, esa necesidad que agudiza el talento, porque yo creo que muchas opciones que has mencionado, como la Junta Entrega Recicla o el Comaker Shop, son ejemplos mundiales. Y digamos, Álvaro, yo no vine acá a hablar de ti, pero hay que reconocer que las cosas que estás proponiendo son cosas, son ejemplos, y nosotros como latinoamericanos y especialmente los mexicanos deberían estar orgullosos de ello. Le caigas bien o no a una persona, lo que estás haciendo es sumamente positivo, es más de lo que la gente que propone economía circular deseaba ver, y son puntos más importantes, creo yo, que solo hablar de reciclaje, ¿no es cierto? Porque tú estás hablando de un repropósito de las partes, que es algo que tiene mucho más valor que reciclar una botella o un electrónico. Y no podemos perder eso de vista. Un tema que, digamos, no es tan positivo es la falta de flexibilidad de nuestros gobiernos, ¿no? Y el ejemplo de la pandemia es nuevamente un ejemplo que desnuda a nuestros gobiernos, ¿no? En Perú aún no podemos firmar un contrato con una empresa que nos vende las vacunas por la falta de flexibilidad. La gente se va a morir, cada día cuesta, y no puede ser capaz de firmar un convenio y de transferir el dinero a una empresa. ¿Por qué? Por miedo, por falta de flexibilidad. Entonces yo no entiendo esa mentalidad. Entonces nosotros debemos apuntar como sociedad a tener una presión a nuestros gobiernos para que sean gobiernos inteligentes, creativos, dinámicos. Porque este mundo de electrónicos usados es un mundo que se puede solucionar con ese dinamismo, con esa creatividad, ¿no es cierto? De acá hemos hablado de muchas opciones de cómo conectar informal con formal. Estamos hablando de esta aplicación de Junta Entera Recicla, creo yo, es una gran idea que fácilmente podría conectar a las personas con un sistema de fin de uso adecuado. ¿Qué falta? Hay que analizar qué falta, pero si lo que falta es incentivos del gobierno, si lo que falta es flexibilidad a la hora de manejar, digamos, los recursos, pues hay que hacerlo, porque finalmente, ¿quién va a pagar todos los impactos ambientales y los impactos a la salud pública? Nosotros. Entonces, finalmente vamos a gastar como gobierno, como persona. Entonces, no tiene ningún sentido esa falta esa rigidez que tenemos, ¿no? Entonces, ¿vamos a poder nosotros cambiarlo? Lamentablemente, con el tiempo sí, pero son cosas que van a suceder lentamente en algunos casos, pero creo yo, hay muchos ejemplos que demuestran de que sí es posible. Entonces, digamos, yo te he visitado hace 10 años, si no me equivoco, alrededor de julio del 2010.
y mira todas las cosas que has hecho como empresa, ¿no es cierto? En ese entonces me enseñaste un ovalín que habías hecho usando vidrio con contenido de plomo, no sé si te acuerdas, ¿no es cierto? Así es. Yo me acuerdo pero exactamente dónde me lo enseñaste. Estábamos en un segundo piso en tu oficina y dije, caramba, qué bien, qué bien. Hay innovación en este fin de uso de electrónicos. Esto hay que seguir haciéndolo. Obviamente, uno puede morir en el intento, como mueren muchos innovadores, si no hay gente inteligente en el gobierno que ayude a que estas cosas sigan proliferándose. Entonces, pero en fin, hay que seguir, hay que seguir. Yo sí estoy convencido de que esta idea de Co-Maker Shop y Junta Entrega Recicla va a tener mucho éxito si es que no lo tiene ahora, ¿no? Y nuestra visión de costo, digamos, de por qué yo tengo que pagar por ese servicio, está vinculada también con algo positivo, que es esa cultura de reparación, porque sabemos que todo tiene un valor, ¿no es cierto? Ahora, creo que en esta ecuación no nos damos cuenta de que el salir es un costo. Y solo con esta pandemia nos damos cuenta de que realmente también es un riesgo, ¿no? Entonces, yo ahora no me importa cuánto pague, obviamente no, espero no mucho, pero si todo me llega a la casa es mejor, ¿no es Claro. cierto? La gente, digamos, este es un año con muchas desgracias que, digamos, lamentablemente nadie va a recordar bien, pero hay cosas que nos dejan que podrían ayudarnos en el futuro. Obviamente estamos creciendo a nivel electrónicos en nuestras casas, pero también debemos agradecer que hemos llegado a un 2020 con tecnologías como la que estamos usando ahora, que son robustas y que hicieron que el mundo no pare, ¿no? O sea, nosotros estamos conectados usando Jitsi, podemos usar cualquier otro software, tenemos una computadora que nos da una resolución óptima de las cámaras, tenemos teléfonos celulares que nos siguen conectando. Entonces, el mundo ha seguido gracias a la tecnología, ¿no es cierto? Pero también nos enseña el mundo de que, digamos, existe un mundo de reparación importante porque muchas familias han acudido a este mundo de reparación, que también existe de alguna manera un mundo, digamos, que debemos cuidar y por eso ahí la conexión con lo que dijiste inicialmente, ¿no? De que la gente está de alguna manera usando muy rápidamente los equipos y hay un uso muy elevado y no hay ese attachment al equipo como el que yo y tú lo tenemos. Yo estoy seguro, Álvaro, que tú le hablas a tu computadora, pero yo a veces le hablo a mi computadora. En el sentido que hay un apego bueno, que parece que se está perdiendo, pero el punto positivo es que ese joven o ese niño tiene un apego mucho más pronunciado con el ambiente. Y creo yo, eso es lo que debemos aprovechar para que esta situación mejore. Yo creo que estamos reorganizando nuestras prioridades. Yo he tenido también contacto con muchas personas que perdieron su trabajo o les quitaron la mitad de su sueldo y aunque necesitan los electrónicos, ellos dicen, pues yo tengo que recurrir a reparar y es ahí cuando nos felicitan porque han encontrado refacciones y piezas y componentes porque dicen, para nosotros no es factible comprar electrónicos ni con crédito, ¿no? Porque todo el mundo dice, es que con crédito o en un plan, pues ya me sale más barato. Y entonces ahí es cuando decimos, oye, esta parte también es muy interesante, o sea, no nada más al estudiante, que es al que tratamos de ayudar mucho con cosas muy económicas, ¿no? En pesos, no en dólares ni en euros. eh, y, y también a las personas que dicen, es que esta compu que se puede reacondicionar o si le cambié la placa o le cambié nada más el procesador, ya con esto ya logré que mi computadora tenga un par de años más de vida, ¿no? O la batería. El tema es que a veces no está accesible esas refacciones. Yo creo que esta parte de responsabilidad extendida, además del esfuerzo que los gobiernos puedan lograr, hace falta, o sea, hace falta que las marcas, que nosotros o las personas que también están como fabricantes, de que las marcas, al tener esa responsabilidad extendida,
pues también deben de procurar tener esos centros donde uno puede arreglar sus cosas o donde puede conseguir las refacciones a precios accesibles. Entonces, veo marcas, hablaba el otro día de Fairphone, este teléfono celular, o Shift Phones, que también en Alemania viene una fuerte tendencia que tú puedes cambiarles partes a los teléfonos y a las tablets. Entonces ya estás tratando de que el diseño no sea desechable, sino lo estés dándole una upgrade y que puedas utilizar la misma pieza electrónica más tiempo, ¿no? Porque esa es la clave, es el tiempo. Entonces, a mí me da mucho gusto y por eso platicar contigo también me nutre y me abre la mente y me hace saber, porque a veces uno duda, aunque nuestra visión es de largo plazo y nosotros como latinoamericanos no estamos muy acostumbrados a pensar a largo plazo, por eso yo a veces, a lo mejor con inversionistas o empresas que han pretendido comprarnos, no logro hacerles entender el ecosistema que he creado, ¿no? Todo este círculo, todo este sistema, yo le llamo, es un sistema de gestión de productos obsoletos basado en la economía circular, porque lo ven complicado y yo no dudo que esté complicado. El chiste es que nosotros hemos decidido trabajar de la mano con los gobiernos, pero no esperar a que los gobiernos lo hagan todo. Trabajar de la mano con las marcas, pero no esperar a que las marcas de la noche a la mañana hagan las cosas que no han hecho en muchos años. Entonces, no es que sea desesperado, pero yo creo que tenemos pocos años de vida y si no intentamos ahorita, a lo mejor yo le digo a mi esposa, a lo mejor a mí no me toca ver los buenos resultados y el impacto profundo que puede llegar a tener este modelo, pero pues es los años que esté al frente y los años que yo tenga la energía y yo siempre supe que esta era mi misión de vida, lo voy a hacer y le voy a intentar de diferentes maneras y siempre pensando en el número uno que es el usuario, ¿no? El usuario del electrónico, porque si no hay usuario del electrónico, no hay basura electrónica y que en el mundo hacia el que vamos de tecnología, cada vez vamos a estar más rodeados de cosas electrónicas en todos los sentidos, ¿no? Los sensores, la ropa, todo va a estar conectado. Entonces, sí es importante que la labor también como la que haces tú como investigador, como académico, de publicar avances y cosas importantes porque eso nutre también a la ciudadanía y le da otra perspectiva a la labor que se pretende hacer en Latinoamérica, ¿no? Ahorita yo creo que en otros países, como tú dices, hay un impuesto que paga la gente. En California, tú compras un electrónico y ya viene un fee, un impuesto que tú pagas que no lo ves, que eso entra a un fideicomiso y con ese fideicomiso se pagan muchas cosas. En Europa hay otro esquema, en Canadá hay otro esquema. En México no tenemos ningún esquema. En México tenemos que ser muy creativos, muy innovadores para que estos electrónicos tengan un buen uso y al final de uso la gente y las empresas sepan qué hacer, porque al final yo vivo en México y lo que menos quiero es que mis hijos estén tomando agua contaminada, ¿no? Por metales pesados o respirando aires que tengan dioxinas y furanos. Ese debe ser nuestro principal objetivo de todos. Entonces, no sé, Ramsey, cómo quieras cerrar este episodio con tus comentarios, tus reflexiones finales. No, Álvaro, un gusto. En realidad el problema es que quiero seguir hablando, pero voy a ser breve porque estoy seguro que ya nos hemos pasado el tiempo límite. En primer lugar, yo sí creo que vas a ver ese éxito de todo lo que estás creando con todos los colaboradores, porque es un trabajo que has hecho con muchos, pero va a demorar. Ese es el problema. Y digamos, yo cuando publiqué mi primer artículo hace ya más de 12 años, pensé que el impacto iba a ser rápido y digamos, demoró mucho y obviamente no solo es algo que es un impacto creado por ese artículo, sino por todo lo que se ha creado alrededor y vinculado con ese artículo y por otros autores. Entonces, la investigación tuvo finalmente un impacto social. Lo que he visto drásticamente es cómo el reuso comienza a ser importante, la reparación comienza a ser importante. Y eso antes no existía. Honestamente, hablar del mundo de reparación de Latinoamérica en Estados Unidos era como que un gurú hablando de un nuevo elemento que acaba de descubrir, ¿no? Un científico que, ¿entiendes?
Hoy en día es muy fácil escuchar eso de diferentes actores en diferentes países, incluso los desarrollados. Entonces, sin duda, hay que saber seguir trabajando, hay que tener claro lo que tú tienes claro, que lo que están haciendo está bien y es lo correcto y es lo que deberíamos hacer. En cuanto a todo el mismo tema, diseño para el desensamblaje, diseño para reparación, diseño para el ambiente, diseño para la sostenibilidad, son términos que están en la literatura hace más de 20 años. Recién ahora, algo que has mencionado, digamos, podemos verlo en celular. Dell, de alguna manera ya lo tenía en su manera de vender una computadora, ¿no? Porque garantizaba un cambio por lo menos de partes, cosa que otras empresas no. Y hay que ser claros en este tema, ¿no? Hoy en día, una empresa ya no puede darse el lujo de no hacerlo. O por lo menos la gran mayoría ya no podría darse el lujo de no hacerlo porque hay una presión social que es importante detrás, ¿no? Un tema con lo cual quería cerrar es la responsabilidad extendida del productor. Para algunos productos es importante y es buena, para otros no. Entonces yo soy muy crítico de la responsabilidad extendida del productor, por ejemplo, para una computadora o para una laptop, porque siento que los objetivos principales que hay detrás de esta idea no se cumplen. Sin embargo, creo yo un modelo que debemos seguir y no hay razón por la cual decir no, es lo que mencionaste, es el ejemplo de California, el pago adelantado de ese reciclaje futuro. Y no tiene que ser mucho, pero debemos comenzar con algo porque si ese dinero va a un fideicomiso y ese dinero se utiliza bien para todo el tema de fin de uso, creo yo podríamos ganar mucho. Lamentablemente, debemos erradicar muchos temas vinculados con la corrupción y el mal uso de este dinero para que esto tenga éxito, pero creo yo en este futuro latinoamericano se puede lograr con más facilidad. Entonces, yo soy más partidario de hacerlo. Y claro, el consumidor tendría que pagar muy poco más, ¿no es cierto? Y esto no es un costo que va a asumir la empresa. O sea, la empresa que vende el producto no va a asumir ese costo, simplemente lo va a cobrar. Entonces acá yo no veo un problema para implementarlo, ¿no? Y esto va más allá del repo, el EPR. Y creo que es una mejor opción en donde empresas como tú se enlazan mucho mejor con la diversidad de opciones que tienes, porque la empresa, yo creo debería pensar en lo que has dicho, esa gestión de este nuevo recurso, ¿no? Y esa gestión no solo es el reciclaje. Esa gestión es reparación, es reuso, es el repropósito. Y eso es realmente hablar de economía circular. Y bueno, nuevamente, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. La última vez que conversamos fue en el aeropuerto de Mexicali. Y digamos, espero que esta no sea la última vez. Pues te lo agradezco mucho, Ramsey. Muy interesantes tus comentarios de cierre. Me da mucho gusto que nos hayas compartido tus experiencias y también tus aprendizajes y nuestras áreas de oportunidad en conjunto. Pues te mando un abrazo desde México, Ramsey.